¿Soy el malo por querer terminar con mi esposa por una sola pregunta? Parte 1. Nunca pensé que llegaría a escribir algo así, ni siquiera a considerarlo, pero aquí estoy, sentado frente a la pantalla, con las manos temblándome apenas, tratando de entender si soy yo el que ha llegado al límite, o si siempre estuve destinado a estrellarme con una pared que llevaba demasiado tiempo ignorando. La pregunta en cuestión no tenía nada que ver con infidelidades, traiciones o una gran crisis. No, fue algo mucho más pequeño, absurdo incluso, algo que cualquiera desde afuera diría que no tiene importancia. Pero cuando uno vive atrapado en un laberinto de pequeñas trampas, esas cosas sin importancia se vuelven cuchillos lanzados con precisión quirúrgica. Todo empezó esa tarde, cuando la vecina vino a dejarnos unos recipientes que nos había prestado hacía semanas. Ella venía acompañada de su prima, una muchacha que yo apenas recordaba haber visto una vez, tal vez dos, durante algún cumpleaños o reunión familiar. Era una visita corta, sin mayor relevancia. Intercambiamos saludos, unas cuantas frases cordiales, socialización superficial. Nada más. Nada fuera de lo normal. La puerta se cerró. Hice apenas 2 pasos hacia la cocina cuando escuché la voz de mi esposa detrás de mí. Oye. Un oye suave, un oye que pretendía sonar inocente, pero que yo ya conocía lo suficiente como para sentir un nudo en el estómago. Me giré. Ella estaba ahí, con los brazos cruzados y una cejita levantada como quien prepara un interrogatorio que pretende parecer casual. Sí, dije, ya sintiendo como mi cabeza comenzaba a trabajar más rápido que mi corazón. Entonces soltó la pregunta. ¿Te parece guapa la prima? Mi cerebro casi se apagó. Fue un corte de electricidad emocional. Un apagón de esos que necesitas reiniciar completamente la ciudad para comprender qué pasó. Yo la miré fijamente, y ella me sostuvo la mirada, con una expresión que pretendía ser neutral, pero que estaba cargada de expectativa. Lo noté en su postura, en el leve arqueo de sus dedos, en la tensión sutil de sus labios. Aquella no era una pregunta genuina. No era curiosidad. Era un examen. Uno en el que la respuesta correcta no existía. Lo supe. Lo sentí. Y aún así, respondí. No lo dije con calma, sin titubeos, sin pausas innecesarias. Mi respuesta fue tan directa y clara que uno pensaría que sería suficiente. Que sería la salida segura de una situación incómoda. Pero el problema no era la respuesta. Era que la pregunta nunca fue una pregunta. Fue un artefacto. Una prueba. Una trampa envuelta en papel de ingenuidad. Ella parpadeó apenas un par de veces, lo suficiente para decidir qué camino tomar. Y eligió el peor. Estás mintiendo. Sentenció con una seguridad que me atravesó el pecho, como si mis palabras fueran invisibles. Y eso fue lo que detonó todo. Porque no era la primera vez que algo así ocurría. No era la primera pregunta envenenada. No era el primer examen inesperado. No era la primera vez que mi respuesta, cualquiera que fuera, acababa convertida en un arma contra mí. Pero sí fue la primera vez que algo se me rompió por dentro al escucharla. Suspiré, apoyé una mano en la mesa y la miré con una mezcla de cansancio, tristeza y un poco de incredulidad. ¿Acaso ella esperaba que dijera la verdad correcta aunque fuera incómoda? ¿O esperaba una mentira que oliera a devoción absoluta? ¿O ninguna de las dos y simplemente buscaba confirmación de un miedo que llevaba dentro desde antes de conocerme? Mi esposa siempre había tenido una habilidad muy particular para transformar una conversación sencilla en un campo minado emocional. Preguntas con doble filo. Frases cargadas de implicaciones. Silencios que exigían que yo adivinara lo que esperaba. Y cada intento mío por responder de forma racional terminaba convertido en un juicio más severo que el anterior. Miré alrededor. El living estaba en calma. La luz del atardecer entraba por la ventana, tiñendo la sala de un tono naranja cálido que contrastaba violentamente con la frialdad que estaba formándose entre nosotros. No estoy mintiendo, dije, despacio. Ella se rió. Pero fue una risa sin humor, sin aire, apenas una mueca. Claro que sí. Te conozco. Cuando dices no así de rápido es porque estás ocultando algo. Ahí lo tuve claro. Cualquier ruta que tomara habría sido interpretada como equivocada. Si respondía rápido, mentía. Si respondía lento, dudaba. Si respondía con explicaciones, justificaba demasiado. Si respondía con silencio, confirmaba sus sospechas. Vivía dentro de un algoritmo que yo nunca programé. Y entonces me di cuenta de que eso llevaba meses, quizás años, ocurriendo sin que yo lo quisiera ver. Una acumulación de pequeñas preguntas que parecían inocentes pero que terminaban convertidas en interrogatorios emocionales. ¿Te gusta cómo cocino? ¿Te atraen las mujeres con mi tipo de cuerpo? ¿Te sientes feliz conmigo?
¿Soy suficiente para ti? ¿Alguna vez has deseado a otra mujer? Y si lo has hecho, ¿por qué no me lo dices? ¿Por qué no eres más honesto conmigo? ¿Te da miedo decir la verdad? Cada pregunta era una grieta. Cada grieta era una duda. Cada duda era un peso. Y mi espalda estaba cansada. No voy a pelear por algo que no existe, le dije con voz baja, casi un susurro. Ella frunció el ceño. Entonces ahora soy yo la que inventa cosas. Cerré los ojos. Conté mentalmente hasta 5. Intenté respirar hondo, aunque sentía que el aire me costaba cada vez más. No dije eso. Lo estás insinuando. Me interrumpió. Y lo haces siempre. No siempre, pensé. Pero ya no importaba. El problema no era la pregunta sobre la prima. El problema era que cada vez que yo intentaba mostrarle amor a través de los pequeños actos, como yo siempre había creído que debía ser, ella quedaba ciega a eso. Ciega por ese miedo que llevaba cargando, por esa inseguridad que la hacía buscar confirmación constante. Pero las pruebas que pedía no eran pruebas de amor. Eran trampas para medir un miedo que no nació en mí, pero que ella esperaba que yo solucionara. ¿Soy el malo por cansarme de cargar con un miedo que no es mío? Me quedé en silencio un momento. La estaba observando, con sus brazos cruzados, el ceño fruncido, respirando rápido, buscando en mi rostro esa prueba que nunca encontraría. Y ahí, justo ahí, lo supe. No estábamos discutiendo sobre la prima. Estábamos discutiendo sobre la forma en que ella necesitaba sentirse amada, y la forma en que yo había estado amando todo este tiempo sin ser visto. Yo no soy un hombre de grandes declaraciones dramáticas ni de sacrificios extremos. No soy alguien que grita al mundo lo que siente, ni que arma escenas románticas de película. Mi amor es más bajo, más suave, más silencioso. Está en traerle un café sin que lo pida. En acompañarla al trabajo aunque me quede lejos. En cocinarle algo que me toma horas aunque yo prefiera pedir comida. En ponerle la mano en la espalda cuando se duerme. En recordarle las cosas que le gustan sin que me lo diga 2 veces. En escucharla cuando se desahoga. En quedarme despierto cuando ella está enferma. En cargar las pequeñas cosas del día a día. Esas eran mis pruebas de amor. Las pruebas que yo siempre creí que importaban. Pero para ella esas pruebas eran invisibles. Y entonces lo entendí. Este matrimonio estaba lleno de amor, pero de un amor que no coincidía. Ella quería grandeza. Yo ofrecía constancia. Ella buscaba sacrificios épicos. Yo daba detalles pequeños. Ella quería declaraciones dramáticas. Yo daba silencios significativos. Ella quería pruebas extraordinarias. Yo daba actos cotidianos. Y llegó un punto en el que dejé de preguntarme si ella merecía a alguien diferente, y empecé a preguntarme si yo merecía dejar de justificarme. Por primera vez en muchos años, sentí que no tenía fuerzas. Y por primera vez pensé, creo que quiero terminar esto. No por la pregunta, sino por todo lo que representa. Pero todavía no se lo había dicho. No en voz alta. No hasta ese momento. No hasta que ella me miró con esos ojos llenos de sospecha, esperando que me defendiera por algo que no hice. No hasta que me di cuenta de que siempre jugaría un juego que yo nunca quise jugar. Me quedé callado y ella lo interpretó, por supuesto, de la peor manera. ¿Ves? Te quedas callado porque sí te parece guapa. Yo la miré, sin decir nada. Y ese fue el verdadero problema. Ese silencio, ese instante, ese segundo exacto, fue cuando toda la historia comenzó a quebrarse. Y aunque no dije nada, en mi mente ya había empezado a escribir estas palabras. Soy el malo por querer terminar con mi esposa por una pregunta que nunca debió existir. Actualización parte 2. El silencio se había adueñado de la sala, como si alguien hubiese lanzado una manta pesada sobre nosotros. No era un silencio cómodo, ni expectante, ni de esos que se llenan con una mirada y un suspiro. Era un silencio duro, seco, de esos que te obligan a escuchar el latido de tu propio corazón como si fuera un martillo golpeando dentro del pecho. Ella seguía mirándome como si esperara que de mis labios saliera una confesión, una admisión, una chispa de culpa. Algo. Cualquier cosa que confirmara lo que ya imaginaba. Pero yo no iba a cargar con un crimen que no cometí. Me apoyé en la mesa del comedor y respiré hondo. Mi mente seguía atrapada en un ciclo repetitivo. ¿Por qué esa pregunta? ¿Por qué ese tono? ¿Por qué ese empeño en convertir algo trivial en un problema? No entendía. Porque yo siempre había tratado de hacer que ella se sintiera segura, vista, acompañada, preferida. Y aún así, era como si hubiese una parte de ella que se negaba a creer que era suficiente para que yo la quisiera sin condiciones. Ella dio un paso hacia mi lado,
y su sombra se proyectó sobre la mesa. Entonces habló. Y sigues callado. Y eso solo me confirma que no quieres decir la verdad. Su voz no era fuerte ni agresiva, pero estaba cargada de esa tensión particular que siempre me hacía sentir que estaba caminando sobre hielo delgado. La miré, intentando definir mis palabras sin detonar otra explosión. No estoy callado porque esconda algo, estoy callado porque estoy cansado. Ella arqueó las cejas, confundida, casi sorprendida. No esperaba eso. Y ella dijo. ¿Cansado de qué? Su pregunta cayó como un eco áspero. Pensé que sería obvio. Pensé que lo veía. Pero al parecer, no. Cansado de esto. De las mismas preguntas, de sentir que cualquier cosa que diga va a ser interpretada como un ataque, una mentira, una falta de amor. Ella respiró hondo, un suspiro que más que respirar parecía acusar. Pues si no me dieras razones, no tendría que preguntarte nada. Esa frase me atravesó. Si no me dieras razones. ¿Cómo se le explica a alguien que no había dado ninguna? ¿Cómo se le explica a alguien que el problema no era lo que hacías, sino lo que ella veía incluso cuando no estaba ahí? Me pasé una mano por el cabello, sintiendo mis dedos temblar apenas. ¿Y qué razones te doy? Pregunté, sin ironía, sin sarcasmo, sin levantar la voz. Ella dudó por un segundo. Solo un segundo. Un instante brevísimo donde vi, por primera vez en años, que no tenía una respuesta clara. Pero la disfrazó rápidamente con firmeza ensayada. No sé, pero algo escondes. Lo siento. Cuando contestas así, lo siento. Y ahí estaba otra vez. Esa frase que usaba cuando ninguna evidencia la respaldaba. Lo siento. Como si la mera sensación fuera suficiente para convertir algo inexistente en un problema real. Como si su intuición fuese superior a mis palabras, a mis actos, a mi historia completa con ella. A veces lo que sientes no coincide con la realidad, le dije. No todo lo que te asusta es verdad. Ella apretó la mandíbula. ¿Y ahora resulta que exagero? ¿Que todo es mi culpa? La frustración comenzó a arderme por dentro. No porque me gritara, no lo estaba haciendo, sino porque sentía que no había forma de entrar en la conversación sin que me interpretara como un enemigo. No dije eso, contesté. Dije que lo que sientes no siempre es lo que está pasando. ¿Y quién eres tú para decirme que lo que siento está mal? Yo, soy tu esposo, pensé. La persona que debería poder decirte estas cosas. La persona en la que deberías confiar para que te diga cuando algo real amenaza nuestra relación, y cuando es solo un miedo disfrazado. Pero decir eso en voz alta no iba a ayudar. Ella me miró, esperando. Y ese fue el problema. Mi silencio, mis pausas, mi intento de pensar antes de hablar, para ella eran señales de culpabilidad. No estás mal por sentir cosas, respondí finalmente. Pero yo tampoco estoy mal por cansarme de que esas sensaciones decidan nuestra realidad. Sus ojos se abrieron apenas más grandes. ¿Estás diciendo que yo decido todo? No, dije. Estoy diciendo que últimamente no importa lo que yo diga. No importa si te digo la verdad, si te digo que no hay nada. Lo transformas en otra cosa. Ella me miró con una mezcla extraña de heridas, profundidades y orgullo defensivo. Así que ahora soy yo la que arruina todo. Tefa. Sentí un vacío en el estómago. Porque no era eso. Nunca fue eso. Pero no sabía cómo hacérselo entender sin que creyera que la estaba atacando. Y ese era el verdadero problema. Habíamos llegado a un punto donde cualquier frase que yo dijera era interpretada como crítica, ataque o evasión. No estoy diciendo que arruines nada, insistí. Solo digo que esto ya no es sano. ¿No es sano para ti? ¿Eso quieres decir? Era impresionante su capacidad de girar cada frase hacia un rincón donde yo quedara como el egoísta, el insensible, el que piensa solo en sí mismo. Pero esa vez me sorprendí cuando no me encogí ante el golpe emocional que ella insinuaba. No es sano para ninguno de los dos, contesté. Ella abrió los labios como si fuera a responder, pero no salió sonido alguno. Se quedó ahí, mirándome, tratando de descifrar si lo que acababa de escuchar era un ataque o una verdad. El silencio volvió a caer. Pero ahora era diferente. Ya no era un arma, era un espejo. Y en ese espejo ambos vimos algo que evitábamos desde hacía tiempo. Que no sabíamos ya cómo hablarnos sin miedo. La tensión se prolongó hasta que ella finalmente habló. Así que, me estás diciendo que el problema soy yo. Me dolió que esa fuera su lectura. Pero no me sorprendió. No, respondí con voz firme. Estoy diciendo que el problema es que no crees en mí. No crees en mis palabras. No crees en mis acciones.
No crees ni en las cosas pequeñas que hago por ti todos los días. Ella parpadeó rápido, como si mis palabras fueran un recordatorio incómodo. ¿Y tú crees que yo no doy nada? ¿Que no hago nada por nosotros? Nunca dije eso. Pero lo insinúas. No lo insinúo, respondí. Solo estoy diciendo que mis formas de amar no coinciden con lo que tú esperas. Ella se cruzó de brazos, pero esta vez su postura tenía algo distinto, una vulnerabilidad temblorosa. ¿Entonces qué esperas que haga? Y ahí sentí algo que se me clavó como un alfiler en el alma, porque me daba cuenta de que ella no lo hacía por maldad, no lo hacía por manipulación, lo hacía por miedo. Miedo de no ser suficiente, miedo de ser reemplazada, miedo de que yo un día despertara y dijera ya no. Y ese miedo, aunque no fuera mi culpa, había estado creciendo entre nosotros como moho en una pared silenciosa. No espero grandes cosas, dije suavemente. Espero que veas las pequeñas. Ella frunció el ceño, confundida. ¿Qué pequeñas? Me acerqué a la mesa y señalé los restos de la cena que yo había preparado el día anterior. Esto. Ella miró sin entender. ¿La cena? ¿Qué tiene que ver? La hice aunque venía agotado del trabajo. La hice porque sé que te gusta cómo cocino la pasta. La hice porque quería darte algo bonito sin que lo pidieras. Ella no respondió. Así que continué. Cuando te acompaño al trabajo aunque está lejos. Cuando te preparo café sin que lo pidas. Cuando cierro las cortinas porque sé que la luz te molesta si estás cansada. Cuando te escucho a medianoche aunque tengas sueño. Cuando pongo tu serie favorita aunque yo preferiría ver otra cosa. Cuando te guardo el último pedazo de pastel porque sé que te alegra. La vi tragar saliva, como si mis palabras fueran recuerdos que no sabía dónde colocar dentro de sus pensamientos. Todo eso, dije, es amor. Mi amor. El que sé dar. El que doy sin que me lo pidas. Ella parpadeó, lentamente. Su rostro cambió. Pasó de la defensa al desconcierto. Del desconcierto al miedo. ¿Y si no es suficiente? Ese fue el verdadero núcleo. La frase detrás de todas las preguntas. La herida detrás de todas las inseguridades. ¿Y si no soy suficiente? Me acerqué un paso. No para abrazarla. No para consolarla con una mentira bonita. Sino para decir la verdad más difícil. No tiene que ser suficiente para todos, respondí. Solo para nosotros dos. Ella bajó la mirada. Y ese pequeño gesto, ese simple descenso de ojos, me dejó claro que no estaba lista para escuchar eso. Que tal vez nunca lo había estado. Y entonces lo pensé con fuerza, sin miedo, con claridad cristalina. Tal vez el problema nunca fue que ella quisiera pruebas de amor, sino que nunca creyó que ya se las estaba dando. Fue en ese momento que su voz volvió a sonar, pero esta vez no estaba enojada. Estaba rota. ¿Te vas a ir? Esa pregunta me atravesó. Porque hasta ese instante, no había dicho nada sobre irme. Había pensado en ello, sí. Lo había sentido como una sombra silenciosa. Pero no lo había dicho. Y aún así, ella lo sintió. Tal vez porque su miedo llevaba tanto tiempo construyéndose que ya predecía, como un animal herido, la distancia antes de que sucediera. No lo sé, respondí con honestidad. Ella levantó la mirada bruscamente. Sus ojos brillaban como si se estuvieran llenando de lágrimas, pero todavía las contenía. ¿Cómo que no lo sé? ¿Por qué no lo sabes? Respiré hondo. No porque necesitara aire, sino porque necesitaba valor. Porque no sé si esto puede seguir así. Ella se llevó ambas manos a la boca, como si hubiera escuchado un disparo. ¿Vas a terminar conmigo por una pregunta? No por una pregunta, dije. Por lo que significa. Por lo que lleva detrás. Por lo que representa para nosotros. Ella no respondió. No podía. Y yo, por primera vez, comprendí el peso de mis propias palabras. El mundo que habíamos creado juntos ya tenía grietas tan profundas que no sabíamos si se podían reparar. Y este era solo el comienzo de la fractura más grande. El resto de la tarde transcurrió envuelto en una niebla extraña, como si todo estuviera ligeramente fuera de foco. Yo me movía por la casa sin pensar realmente lo que hacía: lavar un plato, acomodar una silla, abrir y cerrar un cajón buscando quién sabe qué. Todo era automático, casi robótico. La mente no me estaba acompañando, estaba lejos, enredada en preguntas que evitaba desde hacía demasiado tiempo. Ella permanecía en el living, sentada al borde del sillón, sin moverse. Podía sentir su mirada en mi espalda cada vez que pasaba por el pasillo o entraba a la cocina. No decía nada. Por primera vez en mucho tiempo, su silencio no pedía respuestas. No exigía explicaciones.
No era un juicio. Era miedo. Un miedo tan denso que llenaba la habitación. Cuando finalmente regresé al living, ella estaba en la misma posición, manos cruzadas entre las piernas, el cuerpo inclinado hacia adelante, los hombros tensos. Parecía una estatua a punto de quebrarse. Y cuando alcé la vista y nuestros ojos se encontraron, sentí un golpe en el estómago. No había enojo. No había desafío. Solo una vulnerabilidad tan profunda que me pareció ajena a ella. Una herida abierta. Me quedé de pie un momento, sin acercarme. No sabía cómo hacerlo sin que interpretara mi presencia como una señal falsa de tranquilidad. Y, sin embargo, quedarme lejos también parecía un acto cruel. Estaba atrapado en un equilibrio imposible. Esa era, de hecho, la esencia de nuestro conflicto. Ella finalmente inhaló, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante siglos, y habló. Pensé que lo teníamos todo. Dijo, pensé que me amabas. Sus palabras eran suaves, pero aún así cargadas de ese énfasis que tenían todas sus frases cuando el miedo la gobernaba. Me senté en la silla frente a ella. No muy cerca, no muy lejos. A distancia segura. A distancia honesta. No sé, respondí. Ella apretó los labios, y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente hicieron una aparición silenciosa. Caían despacio, como si le doliera más detenerlas que dejarlas salir. ¿De verdad me estás diciendo que no sabes si quieres seguir conmigo? Entonces, ¿por qué quieres irte? No quiero irme, respondí con calma. Quiero que dejemos de destruirnos. Ella negó con la cabeza, como si le hablara en un idioma desconocido. No te entiendo. No entiendo por qué estamos así. Solo te hice una pregunta. Una pregunta. Y ahí estaba la raíz del problema. Ella creía que era una pregunta. Un punto. Una frase al vuelo. Un comentario pasajero. Pero yo sabía que no era solo eso. Era una suma. Una acumulación. Una gota más en un vaso lleno desde hace años. Me incliné hacia adelante y, con voz suave, le dije. No fue la pregunta. Fue lo que la pregunta significaba. Ella frunció el ceño. ¿Qué significaba? Que no confías en mí, respondí. Que nada de lo que hago es suficiente para que te sientas segura. Que necesitas que yo responda preguntas imposibles para creer que te amo. Ella abrió la boca para hablar, pero se detuvo. Pensó. Lo cual ya era diferente a lo habitual. Y cuando finalmente respondió, lo hizo con una honestidad desarmante. Es que me da miedo. La miré. Con cuidado. Con silencio. Sin interrumpir. Miedo de que un día despiertes y ya no te guste mi cuerpo. O mi cara. O mi personalidad. Miedo de que un día decidas que hay alguien mejor. Miedo de que yo no sea suficiente. No había dramatismo en su voz. No había exageración. Era ella, desnuda emocionalmente, confesando a medias un abismo que llevaba tiempo ocultando. Y eso, lejos de calmarme, me llenó de una tristeza enorme. No tienes que ser suficiente para todos, dije. Solo para nosotros. Solo para mí. ¿Y lo soy? La pregunta me atravesó como una flecha. No por la duda, sino porque ella necesitaba escuchar una confirmación que yo llevaba años dándole sin que ella pudiera verla. Sí, respondí con firmeza. Lo ha sido desde el primer día. Ella cerró los ojos, dejando que esa frase entrara en ella. Y por un momento pensé que quizá, solo quizá, habíamos llegado a un punto de entendimiento. Pero entonces, como si una sombra regresara a ocupar su mente, volvió a hablar. Pero si soy suficiente, ¿por qué me dices que quizá quieres irte? Era una pregunta legítima. Dolorosa. Pero legítima. Y esta vez tomé aire, sabiendo que lo que diría sería difícil, tanto para ella como para mí. Porque no soy suficiente para sostener las dos inseguridades, dije. Ni la tuya ni la mía. Ella abrió los ojos. ¿Tú también tienes miedo? Sí, admití. Miedo de que nunca confíes en mí. Miedo de que vivamos toda la vida con preguntas como esa. Miedo de que mis pequeñas pruebas de amor, las que doy sin pensarlo, nunca te parezcan suficientes. Miedo de desgastarme tratando de demostrártelo todos los días, sin que tú lo veas. Ella bajó la cabeza. Su silencio ya no era un ataque. Era un reconocimiento. Me levanté lentamente y caminé hacia la ventana. Corrí un poco la cortina y observé la calle silenciosa. Las luces cálidas de los postes iluminaban la acera húmeda, como si la ciudad entera hubiera decidido detenerse para escuchar nuestra conversación. Cuando te llevé al médico esa vez sin que lo pidieras, ¿te diste cuenta? Pregunté sin darle la espalda.
Ella tardó unos segundos antes de responder. No, no lo vi como algo importante. ¿Y cuándo preparé tu comida favorita ese sábado después de tu examen? Pensé que era porque tú también querías comer eso. Cuando te cubrí con la manta porque tenías frío. Lo supuse espontáneo. Cuando quise ver tu serie preferida. Creí que no te molestaba. Me giré lentamente hacia ella. ¿Ves? Pregunté suavemente. Nada de eso lo viste como amor. Y yo lo hago porque te amo. Porque esa es mi manera. No dramatizo. No exijo. No demando. Yo cuido. Yo acompaño. Yo sostengo. Ella se cubrió la boca con una mano, temblorosa. Nunca me di cuenta. Una parte de mí se quebró al escuchar eso. No de manera negativa. No como un reproche. Sino porque al fin comprendía la razón detrás de su insistencia. Ella no buscaba pruebas exageradas. Buscaba pruebas visibles. Pruebas que encajaran con la forma en que ella entendía el amor. Y yo era invisible para ese lenguaje. Tú amas con intensidad, dije. Yo amo en silencio. Ella levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de preguntas que quizás nunca había formulado. ¿Y eso es malo? No, respondí con un suspiro. No es malo. Es diferente. Ella tragó saliva. ¿Y las diferencias nos van a romper? Me quedé pensando unos segundos, observando sus manos entrelazadas, el temblor leve en sus dedos, la forma en que respiraba rápido como si cada inhalación fuera un esfuerzo. No quería mentirle. No quería decirle no pasará nada si no estaba seguro. Así que respondí con la única verdad que podía ofrecerle. Si seguimos ignorándolas, sí. Si empezamos a verlas, tal vez no. Ella inhaló profundamente, como si estuviera recogiendo pedazos de sí misma para formar una sola pregunta final. ¿Y cómo? ¿Cómo empiezo a verte? Me acerqué. No demasiado, pero sí lo suficiente para que ella sintiera que no estaba solo por compromiso. Mirando más lo que hago y menos lo que temes, respondí. Ella asintió lentamente, como si aceptara un idioma que recién estaba aprendiendo. Pero antes de que pudiera decir algo más, sus ojos se llenaron de una nueva mezcla de temor y determinación. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sentí un escalofrío. El corazón se me tensó. Y aún así, y quizá por primera vez sin miedo, respondí. Hazla. Ella tomó aire, preparándose como si fuera a saltar a un abismo. ¿Te quedarías si te digo que quiero intentar entenderte? Y esa fue la primera pregunta suya en mucho tiempo que no tuvo trampa. No buscaba confirmar un miedo. No buscaba examinar una sospecha. Solo buscaba algo simple. Esperanza. Actualización. Parte 3. Nunca pensé que volvería aquí. Cuando publiqué mi historia por primera vez, cuando escribí aquello de soy el malo por querer terminar con mi esposa por una pregunta. Lo hice con una mezcla de vergüenza, cansancio y desesperación silenciosa. No esperaba respuestas, o quizás sí, pero sobre todo necesitaba ponerlo en palabras. Además descubrí que son bien chismosos, hasta el punto de llegar a los 1000 comentarios para la parte 2. Yo pienso que a veces escribir es la única forma de descubrir qué demonios te está pasando. Y aunque recibí opiniones, algunas duras, algunas compasivas, algunas completamente fuera de foco, la verdad es que yo no sabía cómo actualizar nada. Porque en ese momento, después de que ella me preguntara si me iba a ir, yo tampoco sabía qué iba a pasar. Pero hoy regreso para contar cómo siguió todo. Y si lo escribo aquí, es porque necesito dejar testimonio, quizá para mí mismo, quizá para entender si lo que ocurrió después era inevitable, o si destruimos algo que tal vez tenía salvación. Fue esa noche, justo después de que ella me preguntara si me quedaría si intentaba entenderme, cuando nos quedamos ahí, parados frente a frente. Dos personas que habían compartido casa, cama y vida, pero que de pronto parecían desconocidos tratando de descifrar el lenguaje del otro. Ella me miraba con los ojos brillosos y las manos entrelazadas tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. Yo sentía el corazón golpeándome, no de amor, no de miedo, sino de una especie de cansancio existencial que quemaba. Era como si ese momento fuera el punto exacto donde una vida se bifurca, hacia un camino que puede salvarte o hacia uno que puede hundirte. Yo tragué saliva. Ella respiró hondo. Y entonces habló, despacio, como si temiera romper algo en el aire. ¿Vamos a estar bien? Fue la primera pregunta suya que no sonó a examen, sino a imploración. Y aún así, no pude responder. No porque no quisiera, sino porque no sabía. Me senté en el sillón y ella hizo lo mismo, pero dejando una distancia pequeña, como si temiera acercarse más de la cuenta. No dijo nada durante unos segundos, y yo tampoco.
Era el tipo de silencio que solo existe cuando dos personas están a punto de perderse. Y entonces, sin previo aviso, ella habló de nuevo. Si te pierdo, me pierdo yo también. Esa frase me golpeó tan fuerte que tuve que cerrar los ojos. Porque era intensa, sí. Porque era dramática, también. Pero sobre todo, porque no era cierta. Nadie debería perderse por otra persona. Nadie debería derrumbarse solo porque el otro se va. Pero yo no podía decirle eso. O no así. No quiero que te pierdas, dije. Pero tampoco quiero que me sostengas con miedo. Ella soltó un sollozo contenido. Es que, no quiero que te vayas. No quiero que esto termine. Yo tampoco quiero que termine, respondí. Pero tampoco quiero seguir así. Ella me miró como si hubiera dicho la frase más cruel del mundo. Sus ojos se llenaron otra vez de lágrimas, pero no eran lágrimas silenciosas. Esta vez eran lágrimas de ira, de frustración, de dolor acumulado. Y explotó. Pero yo no te he hecho nada. Solo te pregunté si la prima era guapa. Solo quiero saber qué pasa por tu cabeza. Solo quiero que me digas la verdad. ¿Es tan difícil? Tan difícil es. La vi temblar. Temblaba todo su cuerpo. Me preguntaste eso, pero cargado de todo lo demás, le dije. Ella golpeó el cojín con la palma abierta. ¿Qué demonios significa todo lo demás? Significa que no es la primera vez. Que no es una pregunta aislada. Que no es inocente. Que viene de meses, años incluso, de preguntas que siempre tienen trampa. Ella abrió la boca, furiosa. No son trampas. Son preguntas. Son trampas cuando cualquier respuesta es incorrecta, dije, sin levantar la voz. Ella se quedó helada, como si le hubiera arrancado el aire. El silencio volvió, pero ahora era un silencio lleno de electricidad. ¿Siempre? ¿Siempre has sentido eso? Sí. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque cada vez que intentaba decirte algo, lo convertías en un ataque. Eso no es cierto. ¿De verdad no? Porque hace 5 minutos, cuando te dije que mis actos no los veías, me dijiste que insinuaba que tú no dabas nada. Ella se quedó muda. Y cuando te dije que esto no era sano para los dos, dijiste que solo pensaba en mí. Y cuando traté de explicarte que mis silencios no eran mentiras, ¿me acusaste de esconder cosas? Y cuando respondí rápido, ¿dijiste que mentía? Y cuando respondí lento, ¿dijiste que dudaba? Y cuando traté de explicarte, ¿dijiste que justificaba demasiado? Y cuando me quedé callado, ¿dijiste que confirmaba tus sospechas? Ella estaba paralizada, mirándome como si la golpeara a cada frase. Y cuando dije que estaba cansado, ¿dijiste que era porque tú arruinabas todo? Y cuando traté de decirte que no era eso, ¿me gritaste que te culpaba? Y cuando dije que no sabía qué iba a pasar, ¿dijiste que te perdías y te perdía? Sus labios temblaron. Yo no sabía. Lo sé, pero el no saber también duele. Ella bajó la mirada. Y entonces, inesperadamente, se levantó del sillón y comenzó a caminar por la habitación como una sombra que no sabe dónde apoyarse. No es justo. No es justo que me digas todo esto ahora, cuando ya no sé qué hacer para salvarte. Me puse de pie. No tienes que salvarme. Ella se giró, con lágrimas cayendo de golpe, sin delicadeza. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí? Dime. Dime algo, lo que sea. Solo dime cómo te hago feliz. Su voz estaba quebrada. Su cuerpo, agotado. Su mente, perdida en un huracán. Y eso fue lo que me hizo entender algo crucial. Ella no sabía amar sin sentir que tenía que esforzarse por merecerlo. Y yo no sabía amar sintiendo que tenía que demostrarlo a través de exámenes constantes. Quiero paz. Ella parpadeó. ¿Paz? Quiero poder decirte la verdad sin miedo. Quiero que confíes en mis pequeñas cosas. Quiero que el amor no sea una prueba diaria. Quiero que dejes de buscar motivos para pensar que no te amo. Quiero que me escuches cuando te digo que sí te amo. Y quiero que dejes de pelear contra fantasmas que no existen. Ella se desplomó en el sillón como si le hubiera quitado los huesos. No puedo. No puedo dejar de sentirlo. No puedo dejar de pensarlo. No puedo. Lo intento pero mi cabeza no me deja. Entonces tenemos un problema. ¿Me vas a dejar? Ella temblaba. Se agarraba la cabeza con ambas manos. Respiraba entre cortes. No voy a decidir eso hoy. Entonces ocurrió algo que nunca había visto en ella. Se arrodilló. Enfrente de mí. Literalmente de rodillas. No te vayas, por favor. No te vayas,
mucho por delante. No te vayas, ya me tienes de rodillas. ¿Qué más quieres? No te vayas, eres una de las mejores cosas que tengo. Te lo ruego, te lo suplico. Me quedé helado. No porque fuera dramático, sino porque era demasiado. Demasiado dolor. Demasiado miedo. Demasiado para una sola persona. Y ahí, en ese instante exacto, entendí una verdad terrible. Yo ya no podía salvarla. Y ella no podía salvarnos. No todavía. Porque esa noche no terminó con un abrazo, ni una ruptura, ni una reconciliación. Terminó con dos personas quebradas, intentando entender si el amor que se tenían alcanzaba para reparar todas las fracturas. Y yo. Volví aquí a escribirlo porque necesito saber si aún queda algo por salvar. Si el amor puede sobrevivir a tanto. Si vale la pena seguir. O si la historia que escribí con ella ya cruzó un punto de no retorno. Regreso aquí, a este rincón donde empecé a escribir como un desahogo, para contar la noche que cambió todo. La noche en la que ella, por primera vez desde que la conozco, dejó de ponerse a la defensiva, dejó de atacar, dejó de exigir respuestas imposibles. La noche en la que dijo algo que nunca imaginé que saldría de su boca. Pero tengo que empezar un poco antes. Porque lo que ocurrió aquella noche no nació de un momento aislado. Vino después de horas caminando alrededor del mismo dolor. Vino después de palabras que en otros días habrían sido gritos, pero esa vez se pronunciaron como heridas abiertas. Después de ese arrebato donde se arrodilló frente a mí, donde suplicó que no me fuera, donde lloró de una manera que me dejó paralizado, ella simplemente se derrumbó. Literalmente. Como si su cuerpo hubiera decidido apagar el motor. Se sentó en el suelo, apoyó la espalda contra el sillón, llevó las manos al cabello y se quedó ahí, respirando con dificultad, temblando, tratando de encontrar algo de sí misma entre tanto caos. Yo no sabía qué hacer. No sabía si debía acercarme, si debía darle agua, si debía abrazarla, si debía dejarla respirar. Nunca antes la había visto así. Nunca. Y una parte de mí, lo admito, sintió miedo. No miedo de ella. Miedo de que estuviéramos realmente al borde de algo que no tendría marcha atrás. Por un momento pensé en salir a caminar, en tomar aire, en darle espacio. Pero entonces escuché su voz. Una voz que apenas era un susurro, rota, casi irreconocible. No puedo más. ¿Qué dijiste? No puedo más estar así. Y esas dos últimas palabras, así, cayeron como una sentencia. Me acerqué despacio y me senté en el suelo frente a ella, dejando 1 metro de distancia. Recién entonces ella respiró un poco mejor, como si mi presencia a su altura la ayudara a no sentirse tan atrapada. ¿Qué es así? Ella tragó saliva, y cuando habló, su voz volvió a tener peso. Con este miedo. Con la idea de que un día no vas a quererme. Con todo esto que siento. Me está matando. Y te está matando a ti también. Era la primera vez que admitía eso. La primera vez que reconocía que sus preguntas, sus dudas, sus explosiones, no eran normales. No eran cosas de pareja. No eran soy así. Eran un monstruo dentro de ella que llevaba años alimentando sin saberlo. Yo no dije nada. Solo esperé. No quiero ser así. No quiero que tengas que demostrarme todo. No quiero arruinarte. No quiero arruinarnos. Hubo un silencio que pareció eterno. Un silencio donde solo se escuchaba su respiración temblorosa y mi corazón, que golpeaba como si buscara escapar. Creo que necesito ayuda. Y ahí fue cuando sentí un nudo en el estómago que me dejó sin aire. Ayuda. No lo dijo como quien lanza una frase al aire. No lo dijo como chantaje. No lo dijo como drama. Lo dijo como alguien que finalmente entiende que la lucha no es contra su pareja, sino contra sí misma. ¿Ayuda de qué tipo? Ella bajó la cabeza. De verdad. De un profesional. Terapeuta. Algo. Porque mi mente no se calla. Me dice cosas. Me hace imaginar escenarios que no existen. Y luego te los exijo a ti como si fueran reales. Era la confesión más honesta que había escuchado de ella en años. La más vulnerable. La más humana. Y fue entonces cuando ocurrió el momento exacto que cambió esta historia. Ella levantó el rostro lleno de lágrimas y me miró fijo, con una determinación que jamás le había visto, y dijo: Pero te digo esto con el corazón en la mano, si no puedo controlar esta inseguridad, si no puedo romper este patrón, te voy a dejar ir. ¿Qué? Balbuceé. No quiero que te quedes por pena. No quiero que sufras por mis miedos. No quiero que te pierdas a ti mismo por intentar salvarme. Si trabajo en mí y no puedo. Sí, fea. Entonces,
Te prometo que seré yo quien diga, ya no más. Te voy a librar. Y cuando dijo liberar, algo dentro de mí se partió. No porque quisiera irme. No porque esperara escuchar eso. Sino porque por primera vez sentí que ella entendía la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Yo respiré hondo y apoyé las manos sobre mis rodillas. ¿Y eso, es un ultimátum?, pregunté. Ella negó suavemente con la cabeza. No. El ultimátum lo necesitas tú. Y esa frase, Dios, esa frase me atravesó como un flechazo. ¿Cómo que lo necesito yo?, pregunté. Ella se acercó un poco, solo un poco, y dijo. Tú tienes que decirme hasta dónde puedes aguantar. Yo voy a intentar cambiar. Yo voy a buscar ayuda. Pero necesito saber hasta qué punto. Vas a quedarte siendo mi pareja mientras yo me rompo y me rearmo. Nunca nadie me había hablado con tanta sinceridad y tanto miedo al mismo tiempo. Era ella. La misma mujer que unas horas antes me gritaba, me desconfiaba, me ponía en jaque. La misma que había creado preguntas trampa durante años. La misma que creía que una mirada mía podía destruirla. La misma que sentía que yo podía enamorarme de cualquiera con solo verla. Pero ahora estaba ahí, temblando, pero firme, diciéndome que buscaría ayuda. Y que si no podía con la inseguridad, sería ella quien me soltara. No yo. No el conflicto. No la desesperación. Ella. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, fui yo quien no pudo hablar. Sentí un nudo en la garganta. Una mezcla de alivio, tristeza, amor, cansancio. Me pasé las manos por la cara y respiré hondo. Esto, dije con voz baja, esto es mucho. Ella bajó la cabeza. Lo sé. No sé cuál es mi límite, confesé. No sé hasta dónde puedo aguantar. No sé cuánto puedo acompañarte sin romperme. Ella lo aceptó sin discutir. Por eso te pido que lo pienses. Y cuando lo sepas, me lo digas. Y yo voy a respetarlo. Era como si de pronto hubiéramos cambiado de roles. Ella hablando con claridad, y yo perdido. Ella ofreciendo un camino, y yo dudando. Ella reconociendo su culpa, y yo, temiendo mi propia verdad. ¿Y si mientras te ayudas, vuelven las dudas?, pregunté. Ella sostuvo mi mirada con una tristeza que no buscaba manipularme. Entonces cuando me ataque esa duda, te diré esto es mío, no tuyo. Y no te haré preguntas trampa. No te haré exámenes. No te culparé. ¿Y si fallas? Entonces tú decides. Y yo aceptaré la decisión. Por amor. No por miedo. Y ahí, justo ahí, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Real. No idealizada. No romántica. Esperanza dura, de esa que se construye con verdad, con heridas al aire, con lágrimas visibles. Me acerqué un poco más. Entonces, dije, creo que este es mi ultimátum. Ella levantó la vista, en silencio. Tomé aire, sabiendo que lo que decía cambiaría nuestra historia. Te acompaño en tu proceso. Te sostengo mientras busques ayuda real. Estoy contigo si luchas, si cambias, si trabajas tu inseguridad. Pero si después de todo, sigues tratando de hacerme responsable de cada miedo que tengas, entonces yo también me voy a ir. No para castigar. No por enojo. Sino porque, me voy a perder. Ella cerró los ojos, y una lágrima gruesa cayó sin resistencia. Entonces, este es nuestro pacto. Tú me acompañas. Yo me trato. Y si no cumplo con lo prometido, nos despedimos con amor. Y así fue como un matrimonio a punto de desmoronarse creó un pacto silencioso. Un pacto duro. Real. Adulto. Un pacto que podía salvarnos, o terminar de destruirnos. Y lo peor, o lo mejor, es que ninguno de los dos sabía cuál sería el resultado. Actualización, parte 4. Nunca imaginé que un simple no sé cuánto tiempo tomará pudiera convertirse en el detonante de un cambio tan grande. A veces decimos cosas sin medir su peso. A veces hablamos con calma, con sinceridad, sin saber que la otra persona lo recibirá como una verdad que no se puede ignorar. Pero esa mañana, cuando ella se despertó todavía con los ojos hinchados por todo lo que había pasado, yo sabía que debía decirlo. No podía darle una fecha. No podía darle un plazo como si estuviera arreglando una máquina. No podía decirle, tienes 3 semanas para cambiar. Porque eso no es amor. Eso es presión. Eso es pedirle a alguien que deje de sentir lo que siente por conveniencia ajena. Y yo no quería apurarla. Quería que el cambio viniera de ella. Quería que lo hiciera por ella, y también por mí. Cuando bajé a la cocina esa mañana,
Ella ya estaba ahí, sentada con una taza de café intacta, sin haber tomado un solo sorbo. Tenía las manos entrelazadas como si se estuviera sujetando de sí misma para no derrumbarse de nuevo. Cuando me oyó entrar, levantó la vista. Sus ojos parecían derrotados pero despiertos, como si hubiese pasado la noche entera pensando en una sola cosa. Ayer. No dormí. Lo imaginé. Estuve pensando en lo que me dijiste. En el ultimátum. Me senté frente a ella, dejando que el silencio tomara espacio antes de hablar. No era un ultimátum para presionarte, dije. Era un límite para mí. También necesito saber hasta dónde puedo acompañarte sin perderme. Ella respiró hondo, apretó los labios y luego dijo. Quiero hacerlo. Quiero buscar ayuda. Pero, ¿cuánto tiempo tengo? Y ahí, justo ahí, supe que tenía que decirle la verdad aunque fuera incómoda. No puedo decidir eso, respondí suavemente. No soy yo quien sabe cuánto necesitas. Eso depende de ti, y de un profesional. No puedo decirte tienes un mes o tienes 6. Porque no sé cuánto tiempo tomará desmontar algo que llevas años cargando. Ella abrió la boca, sorprendida. No esperaba eso. Entonces, ¿no sabes si seguirás aquí? Seguiré mientras vea que estás luchando de verdad, dije. Mientras vea movimiento, aunque sea lento, aunque sea difícil. Yo no me voy a ir porque tartamudees. Yo me voy si veo que te rindes. Si decides que prefieres seguir viviendo en la inseguridad porque te es más cómoda que cambiar. Ella bajó la mirada. Y cuando volvió a levantarla, había algo distinto en sus ojos. Una mezcla de temor, voluntad y urgencia. Entonces, necesito hacerlo ya. Me voy a tomar unos días. Necesito buscar a alguien bueno. Tómate el tiempo. Ella frunció el ceño. ¿Cuánto tiempo es tómate el tiempo? Sonreí con cansancio, lo que necesites, siempre que sea en serio. Ella bajó los hombros, aliviada. Era triste ver que ella esperaba límites estrictos, plazos duros, castigos, pero lo que necesitaba era libertad y responsabilidad. Y así, sin pedir más explicaciones, ella se levantó, tomó su bolso y dijo: Voy a hablar con mi jefa. Necesito 3 días. Los voy a usar para encontrar un profesional de verdad. No esperé ese tipo de determinación. No tan rápido. Y sin embargo, ahí estaba. La fuerza que nunca había usado para su propia sanación. La fuerza que antes empleaba para defender miedos. Ahora estaba dirigida hacia algo real. Día 1. No hablamos mucho ese día. Ella se pasó la mañana al teléfono. Yo solo escuchaba fragmentos. Hola. Estoy buscando a alguien que trabaje ansiedad. No, no es urgente por riesgo. Es urgente porque no estoy bien. ¿Tiene experiencia con inseguridad en relaciones? ¿Puedo tener una consulta hoy? Llamó a 8 profesionales antes de las 2 de la tarde. 5 no tenían disponibilidad. 3 sí. Fue al primero. Volvió al cabo de 1 hora. Entró, dejó la cartera en la mesa y se dejó caer en la silla con un suspiro tembloroso. ¿Cómo te fue? Ella sacudió la cabeza, agotada. No sirvió. Me dijo que la mayoría de mis inseguridades se deben a cómo eres tú. ¿Qué necesito que me des más atención? ¿Qué es normal que yo tenga celos? Mi estómago se revolvió. Ella me miró con culpa inmediata. Yo sé que ella se equivocó. Lo sé. Pero por un momento, dudé. Es normal, cuando cargas un miedo por tanto tiempo, cualquier persona que lo valide te hace sentir que estás en lo correcto. Ella cerró los ojos con frustración. Pero no quiero que validen mi miedo. Quiero que lo rompan. Esas palabras me dejaron inmóvil. Eran hermosas y tristes a la vez. Fue al segundo terapeuta a las 5 de la tarde. Volvió 1 hora después. ¿Qué tal? Ella se encogió de hombros. Me dijo que no tengo nada. Que solo soy intensa. Que si tengo miedo es porque algo me habrás hecho tú. Me reí sin humor. Ella se llevó las manos a la cabeza. No quiero culparte más. Pero parece que todos quieren que lo haga. Entonces no son los correctos. Día 2. Ese segundo día fue peor. Ella despertó nerviosa. No comió. No habló mucho. Se fue temprano. Ese día vio a otros 5 terapeutas. 5. Y 4 de ellos le dijeron cosas que la rompieron de manera distinta. Tu esposo debería tener más paciencia. El problema es de él, no tuyo. Los hombres suelen ocultar cosas, por eso dudas. Eres insegura porque él no te da lo que necesitas.
Ella regresó con la mirada perdida, como si estuviera a punto de desaparecer entre sus propios pensamientos. ¿Y si realmente no estoy mal? Susurró. ¿Y si solo necesito que tú cambies? Tragué saliva. ¿Eso crees tú, o eso te dijeron? Ella se cubrió la boca, temblando. No lo sé. Me confunden. Me hacen dudar. No quiero que todo sea tu culpa. Pero por un momento, lo creí. No quiero creerlo. Pero me lo dicen una y otra vez. Y me asusta. Me asusta estar arreglada en una cosa que no es mía. Puse mis manos sobre las suyas. Estás buscando respuestas, dije. No estás fallando. Estás buscando. Ella se dejó caer sobre mi pecho. No en un abrazo romántico. Era un abrazo de desesperación. Día 3, la verdad. El tercer día despertó sin lágrimas, pero con determinación. Hoy encontraré a quien sea necesario. No quiero que mi mente me siga jugando en contra. No quiero seguir herida y herirte. No quiero perderte por una versión rota de mí. Ese día fue a 7 especialistas más. 7. Y las historias se repetían. 3 le dijeron que exageraba. Otros 2 le dijeron que confiara más en su intuición femenina. Uno le dijo que era culpa de su infancia. Uno le dijo que se estaban manipulando mutuamente. Yo la veía entrar y salir de la casa como si estuviera luchando contra un ejército. Hasta que regresó a las 8 de la noche. No lloraba. No temblaba. Solo respiraba lento. Muy lento. Se sentó frente a mí. Tenía la mirada roja pero firme. ¿Y? Pregunté. Ella limpió una lágrima que caía sin ruido. Encontré a una. Mi corazón se aceleró. ¿Y? Ella cerró los ojos. De 15. Solo una me dijo lo que realmente necesitaba escuchar. ¿Qué te dijo? Ella respiró hondo y me miró directo a los ojos. Me dijo, tu miedo es real, pero no tiene derecho a controlar tu relación. Y tu pareja no es tu antídoto. El antídoto eres tú. Y por primera vez, sentí que alguien entendía. Me dijo que mi inseguridad no es tu culpa. Que mi mente arma historias y luego te las cargo a ti. Que puedo destruir mi relación si sigo así. Me quedé mudo. Absolutamente mudo. Entonces, pregunté finalmente. Ella tomó aire. El tipo de aire que toma alguien antes de cambiar su vida. Voy a tratarme con ella. Voy a luchar de verdad. Voy a romper esta inseguridad. Y si no puedo, te dejo ir. Como prometí. No había dramatismo en su voz. Era una promesa. Y las promesas, cuando vienen de un corazón roto, pesan más que cualquier juramento. La miré largo rato. Ella me miró a mí. Ambos exhaustos. Ambos temiendo el futuro. Ambos queriendo creer. Entonces empieza, dije finalmente. Empieza por ti. Y yo te acompaño, mientras tú no te abandones. Ella asintió. Lo haré. Y así, al final de 3 días que parecieron 3 años, ella encontró por fin a la persona que podía ayudarla. Y yo descubrí que a veces el amor no se prueba con flores ni con gestos grandiosos, sino con la paciencia de esperar mientras la otra persona intenta salvarse a sí misma. Han pasado 2 meses desde que publiqué todo esto, y, ¿quién diría que mi forma de pensar iba a cambiar tanto? Hablar de que los comentarios, consejos o reflexiones inesperadamente ayudaron. Mencionar que viste cambios reales en ella. Pequeños detalles del día a día, nuevas actitudes, terapia constante, menos inseguridad. Mencionar que tú también sanaste partes que no sabías que estaban heridas. Y cerrar con algo como: si pasa algo más, lo compartiré. Por ahora, esta historia termina aquí. Hola, somos los creadores del canal. Me comentan si quieren historias de amor o de terror. O las historias que ustedes quieran, siempre estaremos leyéndolos.